¿Cómo están, chicos? Bueno, el día de hoy corresponde hablar ya, seguimos con el tema de anualidades, pero ahora hablar de anualidades diferidas. Ustedes ya entienden el tema de anualidades, ya saben que hablar de anualidades es hablar de pagos, ¿no? Y al hablar de pagos nos referimos a los montos que se repiten constantemente en un periodo determinado y en el que el número de pagos es igual al número de periodos, ¿cierto? Entonces, como son montos repetitivos, esos son los pagos. Y esos pagos repetitivos forman las anualidades, ¿no? Muy bien, ahora, ¿a qué se refiere la anualidad diferida? Voy a poner un ejemplo. Si alguna persona saca un crédito en una entidad financiera, normalmente yo saco el préstamo hoy y empiezo a pagar a partir del siguiente mes, porque normalmente las cuotas suelen ser mensuales en préstamo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú por acuerdo tú le dices al banco, sabes que yo quiero un préstamo de 10.000 soles y voy a pagar, te dice, ya vas a pagar una cuota de 1.000 soles mensuales ya, durante, no sé, 12 meses. Vamos a suponer eso. Claro, lo normal sería que tú pagues al mes siguiente, ¿cierto? Entonces, el tema es, tú acuerdas con el banco ya no pagar al mes siguiente, tú acuerdas con el banco pagar dentro de 3 meses. ¿Está bien? Entonces tu cuota ya no va a ser dentro de un mes, tu cuota se va a dar dentro de 3 meses. O sea, tu primera cuota la vas a pagar dentro de 3 meses, no el próximo mes. He ahí una anualidad diferida, teniendo en cuenta que la anualidad diferida puede ser vencida o anticipada también, como vimos las anualidades vencidas y anticipadas en la semana pasada. Las anualidades diferidas son abonos que se hacen después de un periodo de tiempo corto, ¿no? O sea, si yo quiero empezar hoy supuestamente, pero digo, bueno, ya, voy a sacar un préstamo, pero lo voy a empezar a pagar dentro de 4 meses. Entonces, en la primera anualidad, el primer pago va a ser dentro de 4 meses. Y ahí sigue en el mes 5 el siguiente pago, en el mes 6 el siguiente pago, etc. Pero ¿qué pasa con el pago del mes 1, 2 y 3? Bueno, esos meses no pagaste. Por lo tanto, esas anualidades son anualidades diferidas, porque están fuera del tiempo normal. ¿Me entienden? De eso se trata. Y así como hay diferida vencida, o sea, al terminar el periodo, hay anualidad diferida anticipada también. O sea, antes de que cuando empiece el periodo, no cuando termina. ¿Está bien? Esa es la única diferencia. Después el tipo de fórmulas es el mismo, es la misma, ¿ya? Bueno, el objetivo de la sesión ya lo saben, como lo pueden revisar acá. La idea es resolver problemas sobre anualidades diferidas, ¿no? Y ver cuáles son las utilidades que se dan en la vida cotidiana, porque esto es algo que se da normalmente en operaciones de ahorro y de crédito, sobre todo. Entonces, vemos el ejemplo. Cuando en un contrato de crédito u operación similar, que debe amortizarse con cuotas uniformes, o sea, el mismo pago, el mismo monto, no anualidades, ¿no? Por acuerdo expreso de las partes, el pago de estas rentas empieza después del vencimiento de uno o varios periodos. Si yo saco el préstamo aquí en el periodo 0, yo debería empezar a pagar en el periodo 1, o sea, cuando termine el primer mes, suponiendo que el pago sea mensual. Pero no, tú por acuerdo con el banco, tú dices, no, yo voy a pagar en el mes 3, aquí, y aquí empiezo a pagar las cuotas. Entonces se supone que esto es diferido. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? La principal diferencia es que por pagar diferido, por no pagar en el mes 1 y pagar en el mes 3, empezar a pagar en el mes 3, hay intereses que el banco, en estos meses el banco no es que va a perder necesariamente, ¿no? En muchos casos estos intereses se suelen capitalizar y el monto se prorratea, el monto se hace un monto un poquito mayor y empiezas a pagar cuotas un poquito mayores. ¿Por qué? Porque te han dado más tiempo para que empieces a pagar. Y eso puede ser una anualidad diferida, ¿no? Porque ya no empiezas a pagar en el periodo siguiente, sino después. ¿Me entiende? Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Entonces, una anualidad diferida es simple, vencida, cuando se realizan al final del periodo, ¿no? Esto, por ejemplo, es en el periodo 4 ya. ¿Cuántos periodos diferidos hay? Hay 3 periodos diferidos. Y empiezas en el periodo 4. Pero donde termina el periodo 4, empiezas a pagar. ¿Y la anticipada cómo sería? Donde empieza el periodo 4. O sea, aquí, como pueden ver el ejemplo. Acá está. Una anualidad diferida anticipada. No empiezas a pagar donde termina el periodo 4, sino donde empieza el periodo 4, aquí, que debería ser el periodo 3, ¿cierto? Aquí. Esa es la única diferencia. Después el tema de las fórmulas es simple. ¿Ok? No hay nada del otro mundo aquí.
Simplemente, si quiero hallar el S, ustedes ya saben que es un valor futuro, y el P es un valor actual o valor presente. Las fórmulas las sabemos aplicar en Excel, ¿sí? Este es el factor de capitalización, este es el factor de actualización. Acuérdense, ya estas fórmulas las hemos tratado anteriormente. ¿Está bien? Y de ahí la idea simplemente es, ojo, imagínense que yo quiero sacar una anualidad, yo quiero saber el monto que debió financiarse en el periodo 0, aquí, el total. ¿Qué tendría que hacer? Calcular con todas estas anualidades, calcular el valor presente, pero ¿dónde? Aquí, en el periodo 3, donde es el K. Porque todo esto va a ser equivalente aquí. Y este monto solito, este monto que está solito aquí, ese sería, si yo aplicara esta fórmula, por ejemplo, esta fórmula de acá, ¿está bien? Con el factor de actualización y la renta que tengo, yo encontraría el valor presente, pero ¿dónde? Yo lo encontraría acá, ¿no? Aquí, perdón. Lo encontraría aquí. Ahora, el tema es, pero yo no lo quiero aquí en el periodo 3, yo quiero saber cuánto sería en el periodo 0. Entonces, este monto que está solito aquí, que vamos a encontrar que sería un valor presente en el periodo 3, el equivalente a todos estos pagos, este valor presente lo tendría que pasar como si fuese un valor futuro que va a ir a valor actual ahora en el periodo 0. Por lo tanto, tendría que retroceder 3 periodos después para hallar el valor actual con el que debió financiarse todos estos pagos. ¿Me entienden? Esto lo vamos a ver en clase, obviamente lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero no es nada del otro mundo, es facilito. Porque acá simplemente, aquí van a hallar la fórmula de valor actual en base a pagos, y aquí van a hallar la fórmula de valor actual en base a un valor futuro que está en el periodo 3. Y hay dos pasos. ¿Ok? Es así de simple. Lo mismo pasa con el valor futuro. El valor futuro es más fácil porque ya tengo estos 4 abonos y el valor futuro de estos 4 abonos lo voy a hallar acá, por ejemplo. Entonces aquí no hay nada del otro mundo. Aplico la fórmula nada más. Esta. Por el factor de capital. La renta por el factor de capitalización, ¿cierto? Y hallo el valor futuro. ¿No? Lo mismo cuando quiero hallar ya la anualidad, ¿no? En base a quiero hallar el valor futuro en base a una anualidad anticipada, que es esta. Hallo todo en el valor futuro, lo hallo acá en el periodo 6, y si quiero hallar en el periodo 7, todo este valor lo paso como valor presente a un valor futuro por un periodo más. Algo similar. Ya está. No es nada del otro mundo. Y así como tenemos estas fórmulas que ya las habíamos aplicado antes, podemos hallar las rentas, o sea, los pagos, el valor del pago también, ¿no? Cuando yo tengo el valor presente, tengo la tasa de interés, el número de periodos y el factor de renta, ¿sí? ¿Está bien? De renta de capitalización, ahí está, ¿no? El factor de depósito también, ahí está, ¿no? Cuando quiero hallar cuando quiero hallar la renta en base a un valor presente o cuando quiero hallar la renta en base a un valor futuro. Acá, cuando quiero hallar la renta anticipada en base a un valor presente o cuando quiero hallar la renta anticipada en base a un valor futuro. No hay nada del otro mundo, chicos. Y esto es simplemente el número de periodos, si lo quiero hallar, con esta fórmula. Pero ustedes ya saben que en el Excel es más fácil porque lo podemos calcular con el NPER en fórmulas en Excel, que son las que normalmente se trabajan para este tipo de casos. ¿Ok? Bien, y luego vamos a ver la práctica dirigida, donde vamos a ver algunos ejercicios, por lo menos dos o tres ejercicios para que tengan claro, y ya el día siguiente de la clase práctica pueden bombardear todos los ejercicios habidos y por haber. ¿Ok? Ese es el tema, y entonces nos vemos el día de la videoconferencia.